Segundos. Adobo de chancho. 1 kilo de lomo de chancho. Una taza de vinagre. Una cucharadita de achiote. Una cucharadita de comino molido. Sal y pimienta. 6 dientes de ajos molidos. 1/4 de taza de ají colorado remojado y molido. 1/3 de aceite. 1 kilo de camotes sancochados. 1 kilo de camotes sancochados. Cortar la carne en trozos regulares. Poner en un recipiente con el vinagre, achiote, comino, sal y pimienta. Macerar por 1 hora. Calentar el aceite en una olla y freír los ajos y el chancho con la mitad de la salsa. Tapar la olla y cocer a fuego lento hasta que la carne esté cocida. Servir con rajas de camote. Adobo de pescado. Un toyo mediano. Sal y pimienta. Una cucharadita de cominos al ras. Una cucharadita de ajos molidos. 1/4 de cucharadita de orégano. Media taza de vinagre. 1/4 de taza de aceite. Una cucharada de ají colorado molido. 2 cebollas en tajadas. Papas sancochadas. Cortar el pescado una vez fileteado en trozos, poner en infusión por 1 hora con sal, pimienta, comino, ajo, orégano y vinagre. Calentar el aceite. Freír el ají, retirar y acomodar encima los trozos de pescado, cebollas y líquido de la infusión. Tapar la olla y cocer a fuego lento por unos minutos. Servir con papas cocidas y peladas. Nota: el tiempo de cocimiento del pescado depende del grosor de cada pedazo. Aguaditos de choros. 4 docenas de choros, 1/3 de taza de aceite, una cebolla picada, media cucharada de ajos molidos, medio tomate entero pelado, hoja redonda, picado, sal, pimienta, comino, ají molido al gusto, 7 tazas de caldo de choros, 1 taza de arroz, 1/4 de kilo de arvejitas, hoja redonda, 1 taza de choclo desgranado, 1 taza de hojas de culantro, 6 papas amarillas. Lavar bien los choros, cubrirlos con agua, llevar al fuego y cuando rompe el hervor, retirarlos, escurrir, medir 7 tazas de líquido y colar bien. Retirar los choros de la concha, limpiándolos cuidadosamente. Calentar el aceite y freír la cebolla, ajos, ají, tomate, sal, comino, pimienta. Cuando esté cocido el aderezo, añadir las arvejitas, el choclo, hervir por 5 minutos. Unir el caldo, culantro licuado y las papas, luego el arroz. Hervir a fuego lento por 7 minutos. Ya para servir, agregar los choros. Aguadito de pollo. Un pollo grande y tierno cortado en trozos. 1 taza de aceite. 1 taza de cebolla picadísima. Media taza de culantro picado. 2 cucharadas de culantro molido. 1 cucharadita de ajos molidos. Ají molido al gusto. Sal, pimienta. 7 tazas de agua. 1 taza de arroz. 1 taza de arvejitas de hoja redonda. 1 taza de choclos desgranados. 6 papas amarillas. 1 pastilla de doble caldo Nicolini de pollo. Calentar el aceite, freír la cebolla, ajos, ají, sal y pimienta. Cuando el aderezo esté cocido, dorar bien las presas de pollo. Agregar las arvejitas, choclos y dejar rehogar por unos minutos. Añadir el agua, doble caldo, culantro, papas y arroz. Hervir 17 minutos hasta que el pollo esté cocido. Servir enseguida. Aguadito de pato. 3 cucharadas de aceite. 6 presas de pato. 1 cebolla finamente picada. 4 cucharadas de culantro molido. 3 ajíes frescos molidos. 2 dientes de ajos. 1 litro y medio de agua. 1 copa de pisco. 6 papas amarillas en trozos. 1 taza de arroz. Sal y pimienta. Un pimiento en tiras. Un ají entero. 1/4 de taza. 3/4 de taza de arvejitas hoja redonda.
sancochadas. Calentar bien el aceite, dorar las presas, retirar. Freír la cebolla con el culantro, ají, ajos, sal y pimienta. Cuando esté cocido, se acomodan los trozos de pato. Añadir el pisco y agua dejándose hervir a fuego lento para agregar el pimiento, papas y arroz. Cuando todo esté cocido, agregar las arvejitas. Servir enseguida. Ajiaco de caiguas. 5 caiguas cocidas en tiras. Una tercia taza de aceite. Una cebolla picada. Ajos, pimienta, sal y comino. Medio kilo de papas sancochadas y desmenuzadas. Media taza de agua. Una pastilla de doble caldo Nicolini de carne. Media taza de leche. 150 gramos de queso fresco desmenuzado. 4 cucharadas de ají mirasol molido. Culantro picado. 3 huevos duros para adornar. Calentar el aceite y freír la cebolla, ajos, pimienta, sal, comino, ají. Cuando el aderezo esté listo, añadir el agua, doble caldo, leche, queso y caiguas, dejándose dar un hervor. Luego las papas. Espolvorear con culantro y adornar con huevo duro. Ajíaco de papas. Media taza de aceite. 1 kilo de cebolla picada. Una cucharadita de ajos molidos. Ají fresco molido al gusto. Una cucharadita de pimentón. 1 kilo de papas peladas, sancochadas y picadas. 3 cuartos de taza de agua caliente. Una pastilla de doble caldo Nicolini de carne. Media taza de leche evaporada, sal y pimienta. Media taza de queso fresco desmenuzado. 2 cucharadas de perejil picado. Calentar el aceite y dorar la cebolla, ajos, ají, pimentón, sal y pimienta. Cuando el aderezo esté cocido, se le añade las papas, agua caliente y doble caldo. Dejar hervir por unos minutos, añadir el queso, perejil y leche. Servir con arroz graneado. Ajiaco de oyucos. Una tercia taza de aceite, una cebolla picadísima, una cucharadita de ajos molidos, ají molido al gusto, sal y pimienta, 3 cuartos de kilo de oyucos picados, medio kilo de papas sancochadas y picadas, 3 cuartos de taza de agua caliente, una pastilla de doble caldo Nicolini de polvo, media taza de queso fresco desmenuzado, perejil picado. Calentar el aceite, freír la cebolla, ajos, ají, pimienta, sal. Cuando todo esté cocido, unir los oyucos. Cuando todo esté cocido, unir los oyucos. Luego añadir las papas, agua caliente, doble caldo. Dejar en el fuego unos minutos más. Agregar el queso, perejil, servir con arroz graneado. Arrimado de col. 2 cucharadas de aceite, una col mediana, medio kilo de carne de chancho, 1,5 cucharadita de ajos molidos, una cebolla, sal y pimienta, orégano. Una cucharada de vinagre, 8 aceitunas en trozos. Calentar el aceite, dorar la cebolla picada, los ajos, ají y orégano, luego la carne en trocitos. Añadir un poco de agua hirviendo que termine de cocer, sazonar, agregar la col cortada a lo largo, hervir unos minutos y ya para servir el vinagre y las aceitunas. Arroz con aceitunas. 4 cucharadas de manteca, media cucharada de ajos molidos, 350 gramos de aceitunas de botija licuadas, medio kilo de arroz, ají molido al gusto, 3,5 tazas de agua, 3 medias tazas de agua, o 3,5 tazas de agua. Salsa de queso, 2 cucharadas de margarina, 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 2 tazas de leche, sal y pimienta, media taza de queso parmesano rallado, huevos duros. Arroz, calentar la manteca, dorar los ajos, ají, sal, agregar el agua y cuando rompa el hervor el arroz y aceitunas. Tapar la olla y dejar cocinar por 16 minutos. Derretir en una cacerola la margarina, incorporar la harina, leche, sal y pimienta, hervir un minuto, retirar y agregar el queso parmesano.
Moldear el arroz y cubrirlo con la salsa de queso. Arroz con alcachofas. Una cuarta taza de margarina. Un cuarto de taza de margarina. Una cebolla picada. Una cucharadita de ajos molidos. 6 alcachofas sancochadas. 2 huevos duros picados. 3 cuartos de taza de queso parmesano. Una taza de leche evaporada. Sal, pimienta y perejil picado. Medio kilo de arroz graneado. Calentar la margarina, freír la cebolla, ajo, sal y pimienta y cuando esté cocido el aderezo, unir las alcachofas picadas, retirar la comida y las hojas con una cucharita y los corazones limpios picados en trocitos. Sazonar y agregar la leche, queso y huevos picados. Moldear el arroz cubriendo con esta salsa, decorar con perejil. Arroz con calamares. 2 cucharadas bien llenas de aceite, una cebolla picada, 1,5 cucharadita de ajos molidos, 1/4 de kilo de alverjitas, un pimiento en tiras, 2 docenas de calamares, una cucharadita de jugo de limón, sal y pimienta, una cucharada de culantro picado, una cucharada de ají molido, 3 tazas de arroz. Limpiar los calamares. Freír la cebolla, ajos, añadir la tinta del calamar, sazonar y agregar las alverjitas, ají, pimiento en tiras, culantro picado, dejando rehogar unos minutos. Unir al agua, jugo de limón y cuando rompe el hervor, el arroz. Tapar la olla y dejar cocer a fuego lento. Cuando empiece a secar, agregar los calamares sin redondelas y continuar el cocimiento. Servir enseguida. Nota, la tinta del calamar viene en una bolsita pequeña que se ubica en el cuerpo del animal. Se extrae y cuela en el aderezo. Arroz con camarones. 1 kilo de camarones medianos, 4 cucharadas de aceite, una cucharadita de ajos molidos, ají molido al gusto, 4 tazas de arroz. Salsa, 4 cucharadas de margarina, 2 cucharadas de aceite, 1/4 de kilo de cebolla picadísima, 2 tomates enteros pelados, hoja redonda picados, una cucharada de pasta de tomate hoja redonda, una cucharadita de ajos molidos, sal y pimienta, 4 huevos duros picados, una taza de leche evaporada. Lavar los camarones, separar las colas, sancochar las cabezas en agua que las cubra con sal por 10 minutos. Licuar colando después. Freír los ajos, ají, sal y agregar el caldo de los camarones, 4 tazas, gotas de limón y cuando rompa el hervor, el arroz lavado, tapar la olla y cocinar por 17 minutos. Calentar el aceite y margarina, freír la cebolla, ajos, tomate, pasta de tomate, sal y pimienta. Cuando esté cocido, licuar nuevamente va a la olla para agregar las colitas y hervir 3 minutos. Añadir los huevos picados y leche. Servir moldeando el arroz y cubrir con esta salsa. Arroz con chancho. 2 cucharadas de manteca, media cucharada de ajos molidos, ají al gusto, una cebolla picada, 1/4 de kilo de arvejitas hoja redonda, una taza de choclo desgranado, 6 trozos de carne de chancho, medio kilo, sal y pimienta, medio kilo de arroz, medio kilo de arroz, 2,5 kilos de tazas de agua, 3 plátanos de isla en mitades, derretir la manteca y freír bien los trozos de chancho, retirar, formar el aderezo con cebolla, los ajos, sal, pimienta y ají. Poner nuevamente la carne, las arvejitas, el choclo y luego el agua. Cuando hierve el arroz, tapar la olla y cuando empiece a secar, acomodar encima el plátano. Ya graneado, servir enseguida. Arroz con choros. Una tercia de taza de manteca, 2/3 de taza de cebolla picada, media cucharada de ajos molidos, sal, pimienta y comino, 2 cucharadas o más de ají molido, 3 cucharadas de culantro molido, medio tomate entero pelado, hoja redonda, picado, un pimiento grande en tiras, una pastilla de doble caldo Nicolini de pollo,
3 tazas de arroz, 4 docenas de choros, 3/4 de taza de arvejitas hojas redondas sancochadas, 3 tazas de agua donde hirvieron los choros. Sancochar los choros en agua, escurrir, colar bien el caldo y medir 3 tazas, limpiar los choros. Calentar la manteca y freír la cebolla, ajos, comino, sal, pimienta, tomate. Cuando esté cocido, incorporar el culantro, caldo, pimiento y jugo de limón cuando hierve el arroz. Tapar la olla, hervir 5 minutos, añadir los choros y arvejitas, cocer 2 minutos más. Arroz con choros atamalados. 4 cucharadas de manteca, una cebolla picada, media cucharada de ajos molidos, sal, pimienta, comino, ají molido al gusto, una taza de hojas de culantro licuadas, media taza de choclo desgranado, 1/4 de taza de arvejitas hojas redondas sancochadas, 4 docenas de choros, ají verde en tiras, un pimiento, 3 tazas de arroz, 6 tazas de caldo de choros. Lavar los choros y ponerlos a hervir con agua que los cubra. Retirar y colar, medir 6 tazas, los choros limpiarlos bien. Calentar la manteca y freír los ajos, cebolla, sal, comino, ají. Cuando esté cocido, unir el pimiento y ají en tiras. Choclo, cocer 5 minutos, añadir el caldo y cuando hierva el arroz. Tapar la olla, cocer 17 minutos, unir los choros y arvejitas. Debe quedar atamalado. Arroz con pato. Una tercia de taza de manteca, 1,5 kilo de pato en presa, 1/4 de taza de cebollas picadas, media cucharadita de pimienta, media cucharadita de comino, una cucharadita de ajos molidos, una taza de hojas de culantro licuadas, un ají verde en tiras, ají al gusto, una copita de pisco, 3 tazas de agua, una taza de cerveza negra, sal y pimienta. Calentar la manteca y freír las presas. Retirar y en esta grasa dorar la cebolla, ajos, ají, sal, pimienta, comino. Agregar las presas, pisco y dejar hervir hasta que el ave esté tierna. Unir el agua, cerveza. Cuando rompa el hervor, el arroz. Tapar la olla y cocer 17 minutos a fuego lento. Agregar las arvejitas y servir enseguida. Arroz con pescado. 1/3 de taza de margarina, 1 kilo de pescado blanco, una cebolla picada, 2 tomates enteros pelados hoja redonda picados, 4 dientes de ajo, media taza de vino blanco, 3,5 tazas de caldo de pescado, 1/3 de taza de hongos, 1/4 de taza de arvejitas hoja redonda, un pimiento, una hoja de laurel, sal, pimienta, pimentón, 2 tazas de arroz, media taza de queso parmesano. Limpiar el pescado, separar la cabeza y el espinazo y hervir en agua para obtener 3 medias tazas de caldo. Derretir la margarina y freír la cebolla, ajos, tomate, sal y pimienta, pimentón. Cuando esté cocido, añadir el aderezo, las arvejas, pimientos y hongos licuados, vino, caldo y arroz. Cocer a fuego lento y cuando comience a secar, acomodar el pescado encima. Servir y espolvorear el queso parmesano. ¿Sí? Arroz con pollo. Un pollo en trozos, 1/3 de taza de manteca, una cebolla picada, una cucharadita de ajos molidos, una taza de culantro molido, ají molido al gusto, 2 ajíes verdes en tiritas, 1/4 de kilo de arvejitas hoja redonda cocidas, 3 tazas de arroz, sal, pimienta y comino, 3 tazas de agua. Calentar la manteca y freír las presas de pollo. En esta misma grasa freír la cebolla, ajo, sal, pimienta y comino y cuando esté cocido añadir las presas y ají en tiritas.
Añadir el agua y cuando rompa el hervor, el arroz, y cuando rompa el hervor el arroz, lavado y seco. Tapar la olla y cocer 17 minutos. Agregar las arvejitas. Arroz con salchicha. Un cuarto de kilo de salchicha tipo italiano. Media taza de manteca. Una cebolla picada. Una cucharadita de ajos molidos. Ají fresco en tiritas. Media taza de choclo desgranado. Un cuarto de kilo de arvejitas hoja redonda. 6 papas de amarillas peladas. 6 papas amarillas peladas. 3 tazas de arroz, sal y pimienta, una pastilla de doble caldo Nicolini de carne. Calentar la manteca y freír la cebolla, ajos, pimienta, pimentón, sal y pimienta. Cuando el aderezo esté cocido, incorporar las salchichas peladas, las arvejitas y el choclo. Hervir 10 minutos con la olla tapada para luego añadir el agua y doble caldo. Cuando hierva, agregar el arroz, acomodar las papas, ají en tiritas y dejar hervir a fuego lento por 17 minutos. Servir enseguida. Arroz tapado. Medio kilo de arroz, una cucharada de manteca bien colmada, una cucharadita de ajos molidos, sal y gotas de limón, una lata de doble tuco Nicolini, 2 cucharadas de pasas, 6 aceitunas de botija picadas, 2 huevos duros en rajas, una cucharada de perejil picado. Lavar bien el arroz, medirlo. Calentar la manteca y freír los ajos, agregar la sal, agua, la misma cantidad que el arroz, jugo de limón. Cuando hierva el arroz, tapar la olla y cocer a fuego lento 17 minutos. Poner en una sartén el doble tuco, pasas, aceitunas y perejil picado. Moldear el arroz. Poner una cucharada de la mezcla anterior más arroz. Decorar con una raja de huevo duro. Arroz tapado de atún. 2,5 tazas de arroz. 2,5 tazas de agua. Media cucharadita de ajos molidos. Sal al punto. Manteca. Relleno. 1 taza de atún. Media taza de cebolla picada. Relleno. 1 lata de atún. Media taza de cebolla picada. 1/4 de taza de tomate entero pelado, hoja redonda, picado. Media taza de aceite. 2 huevos duros. Una tercia taza de aceitunas picadas. Pimienta, comino, sal al gusto. Una cucharadita de perejil picado. Unas ramitas de perejil. Granear el arroz con manteca, ajos y sal al gusto. Freír en una sartén la cebolla, pimienta, comino, sal. Agregar el tomate. Una vez listo el aderezo, unir el atún desmenuzado, aceitunas, perejil, retirar y agregar un huevo duro picado. Vaciar una parte del arroz en un pirex grande o varios individuales y encima del relleno de atún, otra de arroz, desmoldar y adornar con rodajas del otro huevo duro y ramitas de perejil. Servir caliente. Asado de papas. Asado de papas. Una tercia taza de aceitunas, media taza de cebolla picadísima, media cucharadita de ajos molidos, media cucharadita de pimentón, media taza de tomate entero, pelado, hoja redonda, picado, una cucharada de pasta de tomate, hoja redonda, agua, 8 tazas, sal y pimienta, 2 cucharadas de ají mirasol molido, 4 pastillas de doble caldo Nicolini de carne, una ramita de hierbabuenas, 3 papas blancas peladas y partidas en 4, 3/4 tazas de arroz. Calentar el aceite, freír la cebolla, ajos, tomate, pasta de tomate, pimentón, sal y pimienta. Agregar el ají, agua, doble caldo y hierbabuena. Unir las papas y arroz cuando hierva el agua. Cocinar a fuego lento. Servir enseguida. Caiguas rellenas.
2 cucharadas de aceite, 6 caiguas, una cebolla, 300 gramos de carne de chancho molida, un tomate entero pelado, hoja redonda, picado, una cucharadita de ajos molidos, un huevo, ají molido al gusto, 2 cucharadas de pasas, sal y pimienta, una cucharada de perejil, 2 rebanadas de pan remojado en leche y licuado, media pastilla de doble caldo Nicolini de carne disuelto en un cuarto de taza de agua hirviendo. Cortar una tapa de las caiguas, luego limpiarlas. Dorar la cebolla en aceite con ajos, tomate, ají, sal y pimienta. Cuando esté cocido, agregar la carne molida, pan, huevo, pasas y perejil. Con este relleno se llenan las caiguas. Acomodar en una olla que tenga el resto del relleno, añadiendo el caldo y dejando cocer a fuego lento hasta que estén tiernas. Cabrito al horno. Media taza de aceite, sal y pimienta, una cucharada de ajos molidos, una pastilla de doble caldo Nicolini de carne, un cabrito de 5 a 6 kilos de peso. Mezclar en un tazón el aceite con la sal, pimienta, ajos, la pastilla de doble caldo, deshacer con el tenedor. Untar bien con este preparado el cabrito por dentro y fuera. Colocar en una asadera y hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por más o menos una hora y media. Una, una hora y media. Servir con papas doradas, yucas, frijoles, etc. Capelletti. Masa para 6 personas. 2 tazas de harina sin preparar Nicolini. Un huevo, una yema, sal, relleno. 250 gramos de jamón. 2 huevos enteros. 2 cucharadas de queso rallado. Sal, pimienta, nuez moscada. Crema. 10 gramos de mantequilla. 2 cucharadas de aceite. 100 gramos de queso rallado. Un cuarto de kilo de nueces, una taza de nueces peladas, un diente de ajo, un poco de perejil, 2 tajadas de pan remojado en leche, sal y pimienta, masa. Colocar la harina en la tabla de amasar en forma de corona. Agregar un huevo, yema, amasar suavemente, extender la masa lo más delgada posible, formar cuadritos de unos 4 centímetros de ancho y colocar en el centro de cada uno un poco de relleno, jamón molido finísimo junto con 2 huevos y queso rallado. Doblar en forma de triángulo y aplastar suavemente alrededor. Juntar las dos extremidades y así se obtendrá los capelletti en forma de anillo. Sancocharlos en abundante agua con sal, escurrirlos bien y aliñar con salsa de nueces. Salsa. Limpiar las nueces con agua hirviendo. Mezclar el ajo y a poco las nueces, queso, miga de pan remojado, perejil, aceite, mantequilla. Condimentar con sal y pimienta. Mezclar bien hasta obtener una salsa espesa. Carapulcra. Medio kilo de papa seca tostada, medio kilo de carne de chancho, medio kilo de pollo gallina, media taza de manteca, una taza de cebolla picada, una cucharada de ajos molidos, una cuarta taza de ají especial, colorado panca, comino, sal y pimienta, 100 gramos de maní tostado y molido, media taza de rosquitas de manteca, 2 clavitos de olor molidos, 100 gramos de maní tostado y molido, comino, sal y pimienta. Media taza de vino dulce, una pastilla de doble caldo Nicolini de carne disuelto en 2 tazas de agua. Remojar la papa seca por media hora con agua fría. Calentar la manteca y freír los trozos de carne y en esa misma grasa dorar la cebolla, ajos, comino, sal, pimienta y ají. Cuando esté cocido se le agregan nuevamente las carnes y el caldo. Cuando rompe el hervor, la papa seca. Media taza de vino dulce, clavo y maní. Hervir a fuego lento y moviendo constantemente para que no se pegue. Cuando la grasa sube a la superficie y la papa seca esté suave, retirar. Reposar un cuarto de hora para servir luego bien caliente. Caucao a la criolla. 2/3 de taza de aceite, una cebolla picada, media cucharada de ajos molidos, una pizca de comino,
una cucharadita de palillo, 2 cucharadas de ají molido, un medio kilo de mondongo, 1 kilo de papa blanca cocida y picada, sal, una ramita de hierbabuena picada, jugo de limón, sancochar el mondongo en agua que lo cubra con 2 cucharadas de leche y una ramita de hierbabuena hasta estar tierno, cortar en cuadritos, calentar el aceite y freír la cebolla, ajos, comino, palillo y ají. Ya cocido, añadir el mondongo y papas, dar un hervor, incorporar el jugo de limón y hierbabuena ya para servir. Servir con arroz graneado. Caucau de choros. Media taza de aceite, una cebolla picada, media cucharada de ajos molidos, ají fresco al gusto, 5 docenas de choros, sal y pimienta, un cuarto de kilo de papa sancochada, peladas y cortadas en daditos, una rama de hierbabuena picada, jugo de limón. Lavar bien los choros, poner en una olla con agua que los cubra. Cuando hiervan y abran, retirar y limpiar bien. Calentar en aceite y freír la cebolla, ajos, ají ya cocido, el aderezo, añadir los choros, papas y dar un hervor. Retirar, agregar el limón y la hierbabuena. Servir con arroz graneado. Caucau de pollo. 1/3 de taza de aceite, una cebolla picada, palillos, media cucharada de ajos molidos, 3 tazas de pollo sancochado y cortado en dados, una y media taza de papas en cuadritos, una cucharada de hierbabuena, ají amarillo al gusto, jugo de limón, sal y pimienta. Calentar el aceite y freír la cebolla, ajos, ají amarillo y palillo. Cuando esté listo, añadir el pollo y papas que deben estar fritas a medio cocer. Sal, pimienta y un poco de caldo de pollo. Añadir la hierbabuena pasados unos minutos y ya para servir el limón. Col rellena. Una col mediana. 300 gramos de carne de chancho molida. 3 cucharadas de perejil picado, un diente de ajo molido, media taza de queso parmesano rallado, 2 rebanadas de pan de molde remojado en leche, un huevo, sal y pimienta. Salsa. Un cuarto de taza de aceite, 2 cucharadas de cebolla picada, un cuarto de kilo de tomates enteros pelados hoja redonda, un cuarto de cucharadita de azúcar, sal y pimienta. Escoger de la col 12 hojas iguales, quitando las primeras, dar un hervor y rellenar. Mezclar todos los ingredientes, tomar cada hoja y en el centro acomodar un poco del relleno. Cerrar formando un paquetito que se asegura con un palillo de dientes. Calentar el aceite y freír la cebolla y los demás ingredientes de la salsa ya cocidos se acomodan encima los rollitos. Tapar la olla y dejar hervir unos minutos. Coliflor saltada. Una coliflor tierna, 3 cucharadas de margarina, sal y pimienta, media taza de cebolla picadísima, media cucharadita de ajos molidos, ají molido al gusto, 4 huevos, media taza de queso parmesano, perejil picado, sancochar la coliflor en ramitos con agua de un trozo de pan ya cocida, escurrir. Freír en margarina la cebolla, ají, ajos, sal y pimienta. Ya cocido, añadir la coliflor, huevos mezclados y perejil. Saltar ligeramente. No dice saltear, dice saltar. Espolvorear el queso y perejil. Servir con arroz graneado. Coditos al doble tuco Nicolini. 600 gramos de fideos Nicolini, codo rallados, sancochados, 3 latas de doble tuco Nicolini, queso parmesano. Calentar el doble tuco. Mezclar con los fideos recién cocidos y espolvoree con queso parmesano. Nota, este plato es sencillo, rápido y económico, muy indicado para reuniones inesperadas. Estofado de pollo. 6 presas de pollo, media taza de aceite, 1,5 taza de cebolla blanca, una latita de pasta de tomate hoja redonda, una cuarta cucharadita de ajo molido, sal y pimienta, una cajita de pasas, 6 aceitunas, 3 cuartos de taza de oporto o vino dulce, una o
3/4 de taza de arvejitas hoja redonda cocida, 6 papas amarillas sancochadas. Freír las presas en aceite, retirarlas y dorar la cebolla y los ajos. Añadir la pasta de tomate, sal y pimienta. Las presas nuevamente, oporto, pasas y dejar cocer a fuego lento. Añadir las arvejitas y aceitunas, verter en una fuente verter en una fuente rodeando de papas, servir con arroz blanco. Fideos al Alfredo. Medio kilo de fideos Nicolini al huevo número 41, sancochados. Media taza de margarina. Una taza de leche evaporada. 6 cucharadas de queso parmesano rallado. Sal y pimienta. Una copa de cognac. Derretir la margarina en una cacerola. Unir la leche, queso, sal y pimienta. Cuando esté como crema, añadir los fideos. Luego el cognac. Servir enseguida espolvoreando queso parmesano. Fideos al atún. Medio kilo de fideos Nicolini sorpresa grandes, sancochados. Una cuarta taza de margarina. 3/4 de taza de cebolla picadísima, orégano, sal y pimienta. Un tomate entero pelado hoja redonda picado. Una cucharada llena de pasta de tomate hoja redonda. Una lata de atún. Una taza de leche evaporada grande. 3/4 de taza de queso parmesano. En la taza de cebolla picadísima también era 3/4. Derretir la margarina, freír la cebolla con el orégano, tomate, pasta de tomate, sal y pimienta. Agregar el atún desmenuzado y la leche. Mezclar esta salsa bien sazonada y caliente con los fideos. Espolvorear con queso parmesano. Fideos con atún al gratén. 1/4 de kilo de fideos Nicolini sorpresa sancochados. 5 rajas de pan blanco sin corteza. Una taza de leche evaporada. Media taza de agua. 1/4 de taza de margarina. Una cebolla picada. 6 ajíes frescos molidos, sal y pimienta, 3/4 tazas de queso parmesano, una lata de atún. Remojar el pan con leche y agua por 10 minutos, licuar. Derretir la margarina y freír bien la cebolla, agregar los ajos molidos, sal y pimienta cuando esté cocido, añadir el pan, licuado, queso, mezclar bien. Unir los fideos con esta salsa, vaciar en una fuente de hornear engrasada, cubriendo con el atún desmenuzado. Hornear en 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit por 10 minutos. Servir enseguida. Fideos al queso. Medio kilo de fideos Nicolini del huevo número 41, sancochados. 100 gramos de queso mantecoso, 150 gramos de queso fresco, 100 gramos de queso parmesano, 100 gramos de queso suizo, 100 gramos de margarina, 2 huevos, pan tostado y rallado, sal. Engrasar en una fuente de hornear. Poner la cuarta parte de los fideos encima, poner la cuarta parte de los fideos. Encima rajas de queso fresco. Cubrir con otra cantidad igual de fideos. Colocar tajadas delgadas de queso suizo. Repetir la operación y desparramando trocitos de queso mantecoso, la última capa de fideos y espolvorear con queso parmesano y trocitos de margarina. Batir las claras a la nieve y unir con las yemas. Vaciar sobre los fideos y espolvorear con pan rallado. Hornear en 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit hasta que gratine. Servir enseguida. A ver, ¿en qué igual estábamos? Fideos al queso, creo que sí la había. A ver, fideos con camarones y huevo duro. Medio kilo de fideos Nicolini entre fino grueso, roscas, entre fino grueso, roscas acochado. Medio kilo de camarones, 2 tazas de agua donde se cocinen los camarones cabezas.
3 cucharadas de margarina, 3 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 2 cucharadas de cebolla picada, una taza de leche evaporada, una taza de queso parmesano, 3 huevos duros picados, sal y pimienta, una cucharada de margarina, media cucharada de aceite. Separar las colas de las cabezas de los camarones y estas sancocharlas por 10 minutos en agua que las cubra con un poco de sal. Licuar y colar. Medir 2 tazas de líquido. Calentar la margarina, freír la cebolla, unir la harina, sal y pimienta, el líquido de los camarones, la leche y hervir por 1 minuto. Freír las colillas del camarón peladas por 3 minutos en la margarina y aceite, incorporarlas a la salsa. Mezclar esta con los fideos, la mitad del queso parmesano y los huevos duros. Vaciar en una fuente y espolvorear con el resto del queso parmesano. Servir enseguida. Fideos en salsa de espinacas. Medio kilo de fideos Nicolini cinta largos, sancochados, 2 tazas de aceite, media taza de cebolla, 4 atados de espinacas cocidas, 100 gramos de nueces peladas, un seso chico previamente cocido, un seso, una taza de carne de chancho molida, sal y pimienta, queso parmesano. Freír la cebolla, agregar la carne, sazonar y dejar cocinar bien. Licuar los sesos con las espinacas y nueces, añadir a lo anterior, dar un hervor. Mezclar esta salsa con los fideos, espolvorear queso parmesano y servir enseguida. Fideos a la crema. Medio kilo de fideos Nicolini, cinta número 41, sancochados, 2 yemas, 3 cucharadas de margarina, 3 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 3 tazas de leche, 3 pechugas de pollo sancochadas, una cucharadita de mostaza, sal y pimienta, queso parmesano rallado, un cuarto de kilo de crema de leche. Derretir la margarina y agregar la harina, luego leche caliente fuera de fuego y a pocos. Llevar el fuego sazonado con sal y pimienta. Dejar hervir 1 minuto. Retirar y unirle las yemas rápidamente. El calor de la salsa las cocina. La mostaza y al último la crema de leche. Mezclar con los fideos. Vaciar en una fuente engrasada. Acomodar las pechugas. Espolvorear con el queso. Poner unos trocitos de margarina y hornear en 200 grados o 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit, 10 minutos, servir enseguida. Fideos al pesto. Medio kilo de fideos Nicolini, tallarín número 32, sancochados. Media taza de margarina, un cuarto de taza de aceite, un atado de albahaca, 2 atados de espinaca, 2 dientes de ajos molidos. 150 gramos de queso parmesano, 100 gramos de nueces peladas y molidas. Sal. Poner en agua hirviendo las hojitas de albahaca 3 minutos, escurrir. Poner en agua hirviendo las hojitas de albahaca 3 minutos, escurrir. Sancochar las espinacas, licuar todos los ingredientes. Si la salsa resultara espesa, se adiciona un poco de agua donde cocieron los fideos. Calentar la salsa y mezclar con los fideos. Fideos con salsa de ají. Medio kilo de fideos Nicolini al huevo número 41 sancochados, media taza de margarina, una cebolla grande, una cucharadita de ajos molidos, 6 ajíes frescos licuados, una taza grande de leche evaporada, sal y pimienta, queso parmesano. Derretir la margarina y freír la cebolla, ajo, sal y pimienta, agregar los ajíes licuados. Hervir la salsa por 5 minutos. Añadir la leche y queso parmesano, mezclar bien los fideos, espolvorear con queso parmesano, servir enseguida. Fideos en salsa espumante. Medio kilo de fideos Nicolini tallarín grueso, largo, sancochado. Medio kilo de carne de chancho molida. 2 rebanadas de pan de molde remojado en media taza de leche. Sal, pimienta, nuez moscada, media taza de margarina. 150 gramos de queso parmesano rallado. 4 huevos. Salsa espumante. 2 cucharadas de margarina, 3 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 2 tazas de leche, 5 cucharadas de queso parmesano, 3 huevos. Mezclar la carne molida con el pan licuado, queso, sal, pimienta, nuez moscada. Agregar los fideos, margarina derretida, mezclar bien
Incorporar los huevos batidos. Vaciar la mezcla en un molde de rosca engrasado y espolvoreado con pan rallado. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por media hora. Desmoldar y cubrir con la salsa. Derretir la margarina, añadir la harina, leche, sazonar y hervir por 1 minuto. Retirar y agregar las yemas y al último las claras a la nieve y el queso parmesano rallado. Tallarines con pollo a la lombarda. Medio kilo de fideos Nicolini, tallarín número 41 sancochados. Un pollo gordo y tierno de empresas. 2 tazas de queso parmesano rallado. Un tercio de taza de aceite. Un tercio de taza de margarina. 2 dientes de ajo. 4 tomates enteros pelados, hoja redonda, picados. 4 ramitas de apio. Una cucharada de pasta de tomate, hoja redonda, sal y pimienta, 1 taza de arvejitas, hoja redonda, 1 taza de vino blanco sauternes, 2 zanahorias ralladas. Dorar las presas de pollo en margarina, calentar el aceite, freír la cebolla, ajos, tomate, pasta de tomate, apio, zanahoria, sal y pimienta, agregar 2 tazas de agua caliente, vino, arvejitas, el pollo dorado, aderezar bien y hervir a fuego lento. Mezclar los fideos con la mitad del queso parmesano y la salsa caliente. Vaciar en una fuente acomodando encima las presas espolvoreando el resto del queso. Fideos a la napolitana. Media taza de fideos Nicolini, largo número 34 sancochados. Un tercio de taza de aceite. Medio kilo de tomates enteros pelados, hoja redonda, picados. Una cebolla grande picada. Una cucharada de pasta de tomate, hoja redonda. Una cucharadita de ajos molidos. Una zanahoria mediana, una rama de apio, una hoja de laurel, sal, pimienta, azúcar, una pizca, 12 aceitunas de botija picadas, queso parmesano. Calentar el aceite y freír la cebolla, tomates, pasta de tomate, ajo, zanahoria en trozos, apio, sal, azúcar, pimienta y laurel. Cocer a fuego lento hasta que todos los ingredientes estén cocidos. Mezclar esta salsa con los fideos y servir espolvoreando el queso parmesano. Servir enseguida. Fideos al tomate. Medio kilo de fideos Nicolini canutos rallados, sancochados. 4 cucharadas de aceite. Una cebolla grande picada. 2 dientes de ajos picados. Un pimiento. 6 tomates enteros pelados, hoja redonda, picado. 2 cucharadas de hierbas aromáticas, perejil, orégano, albahaca. Media taza de hongos secos remojados en 1/4 de taza de vino tinto, queso parmesano, sal, pimienta, azúcar. Freír la cebolla, ajos, pimiento picado, los tomates en trozos. Freír la cebolla, ajos, pimiento picado, los tomates en trozos, las hierbas aromáticas y los hongos remojados con el vino. Sal, pimienta y azúcar. Hervir a fuego lento hasta que los tomates se deshagan. Colar. Calentar bien la salsa, mezclar con los fideos, espolvorear con el queso parmesano. Fideos tricolor. ¿Cuántos fideos hay? Fideos tricolor. 500 gramos de fideos Nicolini canutos rallados chicos. Una berenjena. 2 zapallitos italianos. Un pimentón rojo. 2 dientes de ajos. Media taza de aceite. Media taza de aceite otra vez. Sal y pimienta al gusto. Un tarro de pasta de tomate, hoja redonda. Freír el ajo fino, la cebolla en aceite. Enseguida agregar las verduras cortadas en cuadritos. Freír unos minutos. Añadir la sal, pasta y pimienta. Cocer 30 minutos. Sancochar los fideos en 4 litros de agua con sal y sin lavarlos, unir a la salsa preparada. Fideos a la veneciana. 500 gramos de fideos Nicolini tallarín número 40 sancochados.
media taza de margarina, 3 yemas, 1,5 taza de queso parmesano, 6 cucharadas o más de agua donde cocieron los fideos, sal y pimienta. Batir la margarina con las yemas, agregar el agua separada de los fideos, mezclando rápidamente, pimienta, sal y queso parmesano. Mezclar los fideos con la pasta, vaciar y espolvorear con queso parmesano, servir enseguida. Fideos con camarones. Medio kilo de fideos Nicolini largos número 29, sancochados, 1 kilo de camarones. Media taza de margarina, una cebolla picada, 3 dientes de ajos molidos, un pimiento grande molido, una taza de tomates enteros pelados hoja redonda picados. Media taza de pasta de tomate hoja redonda, media taza de vino blanco seco, una cucharada de vinagre, una hoja de laurel, sal y pimienta, una cucharada de salsa inglesa, una pastilla de doble caldo Nicolini de pollo, un cuarto de taza de perejil picado, queso parmesano. Limpiar los camarones, retirar el coral y pelar las colitas. Derretir la margarina y freír la cebolla, ajos, pimiento, tomate, pasta de tomate, añadir el coral disuelto en agua y colado, el vino, vinagre, laurel, sal, pimienta, salsa inglesa y doble caldo. Cuando la grasa suba al borde, agregar las colitas y perejil, hervir 3 minutos. Retirar, mezclar con los fideos, servir espolvoreando con queso parmesano. Fideos con pollo, medio kilo de fideos Nicolini largos número 34, sancochados, media taza de margarina, un pollo en presas, un poro, 3 ramas de apio, orégano, sal y pimienta, 3 cucharadas de pasta de tomate hoja redonda, una cucharada de pimentón, una cucharada de chuño, media taza de vino blanco, una zanahoria rallada. Tres cucharadas de hongos secos, una taza de tomates enteros pelados, hoja redonda, medio kilo de cebolla, queso parmesano. Freír el pollo en margarina, retirar, licuar todos los ingredientes, ponerlos en la sartén con la grasa anterior, cocer bien, acomodar el pollo y rociar con el vino. Añadir el chuño diluido con la salsa caliente, acomodar las presas encima espolvoreado Acomodar las presas encima, espolvoreando con queso parmesano. Mezclar los fideos con la salsa caliente, acomodar las presas encima, espolvoreando con queso parmesano. Fideos con pollo a la andaluza. Medio kilo de fideos Nicolini pepa de melón, sancochados. 3 cucharadas de margarina, 6 presas de pollo, sal y pimienta, harina sin preparar Nicolini, media taza de aceite, una taza de cebolla picada, 2 dientes de ajos molidos, media taza de tomate entero pelado hoja redonda picado, una cucharada de pasta de tomate hoja redonda, media taza de vino blanco seco, un cuarto de taza de arvejitas hoja redonda cocidas. 3 cuartas de taza de arvejitas hoja redonda cocidas. 2 pimientos rojos picados, pelados y sin semillas, una taza de laurel, una ramita de orégano fresco, una pastilla de doble caldo Nicolini de pollo, una taza de zanahorias en tiritas, sal, pimienta y azúcar. Enharinar las presas de pollo ya sancochadas, dorar en aceite. En esta misma grasa freír la cebolla, ajo, sal, pimienta y azúcar. Ya cocido, licuar nuevamente va a la olla para acomodar encima las presas, la pasta de tomate, vino, laurel, orégano, zanahoria, doble caldo y una taza de agua hirviendo. Cocer hasta que esté tierno, incorporar las arvejitas y pimientos, mezclar los fideos con margarina, servir el guiso bien caliente. Fideos con queso al horno. Medio kilo de fideos Nicolini trenzas, sancochados. Media taza de margarina. 100 gramos de queso mantecoso. 2 rajas de pan blanco sin corteza. Una taza de leche. 3 huevos, sal y pimienta. 3 cuartos de taza de queso parmesano. Remojar el pan con la leche. Licuar. Mezclar los huevos, pan, margarina derretida,
queso mantecoso en cuadritos, el queso parmesano rallado, sal, pimienta, unir los fideos, engrasar una fuente, vaciar la mezcla, hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit hasta que cuaje y dore, servir enseguida. Fideos con salsa de huevo, media taza de margarina, un kilo de fideos Nicolini caracol grandes, sancochados, media taza de cebolla picada, media cucharadita de ajos molidos, 6 ajíes frescos licuados, una taza de leche evaporada, 3 huevos duros, 3 huevos crudos, sal y pimienta, perejil picado, queso parmesano rallado. Calentar la margarina y freír la cebolla, ajos, ají, sal y pimienta. Cocer bien y añadir la leche, huevos duros picados, perejil. Finalmente los huevos crudos mezclados, dejando que cuaje ligeramente la salsa. Mezclar con los fideos, espolvorear con queso parmesano y servir enseguida. Fideos en anillo con salsa de pollo. 2 tazas de fideos Nicolini cabello rosca. Una cucharada de sal. Aceite para freír. 2 cucharadas de margarina. 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini. Una taza de leche. Un huevo. Una taza de doble caldo Nicolini de pollo. Sal y pimienta. Una taza de champiñones frescos de láminas. Una cucharada de margarina. 2 cucharadas de pimiento picado y cocido. Una media taza de pollo cocido y picado. Poner en agua hirviendo los fideos en trozos, escurrir, engrasar 6 moldecitos en rosca individuales, acomodar los fideos presionados y enfriar bien. Sacar con la ayuda de un cuchillo los fideos, sacar con la ayuda de un cuchillo los fideos. Freírlos en abundante aceite hasta que doren, derretir la margarina. Unir la harina, leche, caldo de pollo, sal y pimienta. Hervir por 1 minuto, retirar para agregar el huevo mezclado, pollo, pimiento y finalmente los champiñones fritos en la cucharada de margarina por 4 minutos. Calentar los anillos, introducirlos en el horno unos minutos, servir con la salsa de pollo encima. Fideos con crema de maní. Medio kilo de fideos Nicolini al huevo número 42 sancochados. 1,5 tazas de leche evaporada pura. 1/4 de kilo de maní tostado y molido. 3 yemas, sal y pimienta. 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini al ras. Queso parmesano. Mezclar la leche con el maní, añadir el aceite, harina, yemas, sal y pimienta. Llevar al fuego moviendo constantemente hasta que rompe el hervor y espese, que hierva 1 minuto. Agregar los fideos, servir espolvoreando queso parmesano. Fideos en pimiento. Medio kilo de fideos Nicolini helicoidal grande, sancochados. Media taza de margarina, una cebolla picada. Una cucharadita de ajos molidos. 2 pimientos frescos. 150 gramos de queso fresco, una lata grande de leche evaporada, sal y pimienta, queso parmesano. Derretir la margarina, freír la cebolla, ajos, pimientos en trozos derretir la margarina, freír la cebolla, ajos, pimientos en trozos. Cuando esté cocido, retirar y licuar con el queso y la leche, sazonar. Calentar la salsa y mezclar con los fideos, espolvorear con queso parmesano. Fideos en salsa de pescado. 1/4 de kilo de fideos Nicolini corbata grande, sancochados. 5 rajas de pan blanco sin corteza. Una taza de leche evaporada. Media taza de caldo de pescado. Un cuarto de taza de margarina. Una cebolla picada. 6 ajíes verdes licuados. Medio kilo de pescado cocido. Sal y pimienta. 1/4 de taza de queso parmesano rallado. Remojar el pan en leche y aguas de pescado 10 minutos. Remojar el pan en leche y agua de pescado 10 minutos. Licuar. Freír la cebolla, ají, cocer a fuego lento por unos minutos. Añadir el queso parmesano rallado, pan licuado, sazonar. Mezclar con la salsa los fideos y el pescado desmenuzado. Hornear en 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit por 10 minutos. Hasta acá. Solo 2 páginas más.
Fideos en salsa rosada. Medio kilo de fideos Nicolini codo rallados, sancochados, 3 cucharadas de margarina, 3 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 3 tazas de leche, sal y pimienta, media taza de crema de leche o leche evaporada, una cucharadita de salsa inglesa, una cucharadita de mostaza, 2 cucharadas de pasta de tomate hoja redonda, queso parmesano, un cuarto de taza de margarina para la superficie. Derretir la margarina, unir la harina y la leche a pocos. Sazonar y hervir un minuto, retirar del fuego y agregar la crema o leche. Agregar la crema o leche, salsa inglesa, mostaza y pasta de tomate. Rectificar la sazón. Mezclar con los fideos, vaciar en un Pyrex o Pyrex y espolvorear con queso parmesano y trocitos de margarina. Hornear en 200 grados centígrados o 460 Fahrenheit por unos minutos. Fideos en salsa de tomate. Medio kilo de fideos Nicolini largos número 34 sancochados, 4 cucharadas de margarina, una cebolla picadísima, 2 dientes de ajos molidos, 100 gramos de tocino picado, 2 tercios de taza de vino blanco, 1 y 1/3 de taza de agua, una latita de pasta de tomate hoja redonda, un ramito compuesto, laurel, apio, perejil, orégano, sal, pimienta, una pizca de azúcar. Derretir 2 cucharadas de margarina y freír la cebolla, ajos, añadir el tocino, vino, agua, pasta de tomate, ramito compuesto, sal, pimienta y azúcar. Hervir a fuego lento por 15 minutos. Mezclar con el resto de la margarina. Agregar poco a poco la salsa. Hervir un minuto. Servir con los fideos calientes. Fideos en salsa de nueces. Medio kilo de fideos Nicolini largos número 32 sancochados. Media taza de margarina. Un cuarto de kilo de nueces. 5 ajíes remojados y molidos mirasol. 3 dientes de ajos. Una cebolla picadísima. Una taza de leche evaporada. 2 galletas de vainilla. Sal y pimienta. Calentar la margarina y freír la cebolla, ajo y ají. Cuando esté cocido, agregar las nueces peladas y licuadas con la leche, galletas y sazonar. Mezclar esta salsa con los fideos, espolvorear con queso parmesano. Fideos en mantequilla. Medio kilo de fideos Nicolini, caracol grande, sancochados. Una taza de mantequilla. 6 yemas endurecidas. Sal y pimienta. Una taza de queso parmesano rallado. Derretir la margarina. Incorporar las yemas pasadas por tamiz, sal y pimienta. Queso. Derretir la margarina, incorporar las yemas pasadas por tamiz, sal y pimienta, queso. Mezclar con los fideos, servir enseguida. Fideos rellenos. Medio kilo de fideos Nicolini cinta rosca, sancochados. 2 latas de doble tuco Nicolini. Una taza de leche evaporada. Dos tazas de salsa blanca mediana. Medio kilo de queso ricota. 4 huevos. Media taza de leche evaporada. Una taza de queso parmesano rallado. Calentar el doble tuco. Agregar a la salsa blanca una taza de leche evaporada. Deshacer la ricota con un tenedor. Agregar los huevos. Agregar los huevos mezclados con media taza de leche. Engrasar un pires o pyrex. Poner una capa de salsa blanca. Poner una capa de salsa blanca encima una quinta parte de fideos, espolvorear con queso la mitad de tuco, otra quinta parte de fideos, queso parmesano, ricota, más fideos y terminar con tuco. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit por media hora. Servir enseguida. Fideos con pollo al gratén. Medio kilo de fideos Nicolini al huevo, número 43, sancochados. Medio pollo de 1 kilo y medio, 1,5 kilo. 3 yemas, 2 cucharadas de jerez seco, un tarro grande de leche evaporada, sal y pimienta, 3 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 4 cucharadas de margarina, 3 cuartos de taza de queso parmesano rallado. Sancochar el pollo en agua que lo cubra con un poco de sal escurrido, medir una y media taza de caldo. Picar la carne en trocitos, sin el pellejo. Derretir las 3 cucharadas de margarina. Incorporar la harina, luego la leche y el caldo. Sazonar y dejar hervir un minuto. Engrasar una fuente de hornear. Poner una capa de fideos. Cubrir con la salsa mezclada con el pollo. Así hasta terminar en fideos. Espolvorear el queso parmesano y agregar la cucharada restante de margarina. Hornear 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit por 10 minutos. Fideos con arvejitas. Medio kilo de fideos Nicolini, corbata grande, sancochados.
media taza de margarina, media taza de cebolla picadísima, un cuarto de kilo de salchicha italiana, un vaso de vino blanco seco, un cuarto de arvejita hoja redonda, 4 cucharadas de queso parmesano, sal y pimienta. Derretir en una cacerola la mitad de margarina. Dorar la cebolla, agregar la salchicha pelada y el vino, cocer 10 minutos. Agregar las arvejitas cocidas. Mezclar los fideos con la otra mitad de la margarina y el queso parmesano. Vaciar encima la salsa bien caliente, servir enseguida. Fideos con pollo y champiñones. Medio kilo de fideos Nicolini al huevo, corbata grande, sancochados. 3 pechugas de pollo cocidas y picadas. 150 gramos de champiñones frescos. Media taza de margarina. 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini. Sal y pimienta. 2 huevos. Una copa de jerez seco. Una taza de queso parmesano rallado. Una lata de leche evaporada grande. Cortar los champiñones en láminas. Secarlos bien y freírlos por 3 minutos en una licuadora de margarina. Derretir el resto de margarina, unir la harina, leche, sal y pimienta, hervir un minuto. Retirar del fuego y agregar los huevos mezclados, el jerez, pechugas picadas, la mitad del queso y champiñones. Engrasar una fuente y acomodar la mitad de los fideos encima de la salsa y más fideos. Espolvorear el queso parmesano. Hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit hasta que dore, cuidando que no seque. Servir enseguida. Fideos con pollo a la húngara. Medio kilo de fideos Nicolini, pepa de melón, sancochados. 3 cucharadas de margarina. Un tercio de taza de aceite. Una cebolla grande, picadísima. 3 dientes de ajos molidos. Un pimiento fresco picado. Una cucharadita de pimentón tierna. 3 dientes de ajos molidos. Un pollo tierno en presas. Sal y pimienta. Una taza de agua. Medio tomate entero pelado, hoja redonda, picados. Una cucharada de harina sin preparar Nicolini. 3 cucharadas de pasta de tomate, hoja redonda. Un cuarto de taza de leche evaporada pura. Calentar el aceite y freír la cebolla, ajos, pimentón y luego las presas. Unir la harina, tomate, salsa de tomate, sal, pimiento picado. Agregar una taza de agua hirviendo, tapar la olla y cocer a fuego lento unos 25 minutos. Añadir la leche evaporada. Unir los fideos con la margarina. Servir este guiso bien caliente. Fideos con sesos al horno. Una caja de fideos Nicolini cabello de ángel, un seso sancochado, 4 huevos, una taza de leche evaporada, sal y pimienta, nuez moscada, 2 cucharadas de perejil picado, un cuarto de taza de margarina. Hervir los fideos y escurrir. Mezclar los huevos, incorporar la leche, sal, pimienta, nuez. Agregar los fideos, perejil y margarina derretida. Engrasar una fuente, vaciar la mezcla y hornear en 175 grados centígrados o 350 Fahrenheit hasta que cuaje. Servir enseguida.